Hola, en el video de ahora les voy a hablar sobre un clasificador probabilístico llamado Naive Bayes, pero antes quería repasar un concepto muy importante en minería de datos que se llama la maldición de la dimensionalidad, que sé que ya lo hemos visto, pero lo quiero repasar un poco. Básicamente cuando los datos tienen una dimensionalidad alta, o sea, tienen muchas columnas o muchos atributos, clasificadores como KNN, que vimos anteriormente, están sujetos a un problema que se llama la maldición de la dimensionalidad. La idea del fenómeno es que muchos tipos de análisis de datos se hacen mucho más difíciles y complejos cuando aumenta la dimensionalidad de los datos. En temas de clasificación, este puede significar que no tengamos suficientes ejemplos para crear un modelo que asigne de forma confiable una clase a todos los ejemplos posibles. Básicamente, entre más atributos tengo, más datos necesito para poder representar bien el fenómeno. Y puede que si tengo demasiadas columnas, no tenga suficientes datos de entrenamiento. Y técnicas que están basadas en distancia, como el clasificador KNN, como el modelo de clustering K-means, que vamos a ver más adelante. Cuando hay demasiados atributos, pasa que todos los ejemplos están igualmente cerca, igualmente lejos entre sí. Entonces la noción de distancia pierde validez y estos métodos funcionan peor. Por eso más adelante vamos a ver técnicas de cómo yo puedo reducir la dimensionalidad, por ejemplo, con análisis de componentes principales. Esto fue un pequeño desvío de lo que íbamos a ver ahora, pero que quería que tuvieran muy presente la maldición de la dimensionalidad. Ya. Veamos ahora el clasificador basado en Naive Bayes. Naive Bayes es un modelo de clasificación probabilístico. Entonces, vamos a ver que cada modelo que hemos visto, vamos a ir viendo, tiene paradigmas muy distintos. Mientras el árbol está basado en la idea de información, de los bits, de cómo encontrar regiones puras, KNN está basado netamente en distancia, Naive Bayes hace un modelamiento probabilístico de los datos. Entonces se basan en el teorema de Bayes y existen modelos más complejos como las redes bayesianas que se los voy a mencionar brevemente aquí. Pero la idea es que yo quiero modelar la relación probabilística entre los atributos y la clase. Quiero tener un modelo que a partir de los datos estime ciertos parámetros y pueda medir la relación probabilística que hay entre mis atributos y mi clase. Se llama que es un modelo generativo porque asume una distribución conjunta entre X y Y. ¿No? Se dice generativo porque si uno asume este modelo probabilístico, sería incluso capaz de generar datos. Y clasifico en base a calcular cuál es la probabilidad de que la clase tanto haya generado, por ejemplo, este dato. Esa es la lógica. O sea, yo veo un dato nuevo y quiero ver cuál es la probabilidad de que la clase positiva haya generado este dato. ¿Cuál es la probabilidad de que la clase negativa haya generado este dato? Y el que la probabilidad sea mayor, esa es la clase que yo asigno. Como hacer modelos probabilísticos generales es muy complejo porque estimar la probabilidad conjunta de muchas variables, multivariables, es caro y complejo y se requieren muchos datos. Uno siempre en los modelos probabilísticos hace algún supuesto de independencia que me simplifica mis cálculos de estimación. ¿Ya? Y acá vamos a asumir que los atributos son independientes entre sí una vez que yo sé la clase. O sea, si yo sé que la clase es refund, es yes, yo asumo que el atributo casado y sueldo son independientes entre sí, que no se influyen entre sí. ¿Ya? Para eso tienen que tener el concepto de independencia condicional en probabilidades, que un ejemplo que a mí me gusta mucho explicarlo es el ejemplo de pensar en la habilidad de lectura de una persona y el largo de su brazo. Si uno grafica la capacidad de lectura de una persona medida por un test y el largo del brazo, va a ver que ha encontrado una correlación positiva. Yo no pensaría que no tiene ningún sentido. Pero lo que pasa es que hay una tercera variable que condiciona las dos, que es la edad. ¿Ya? Entre más edad tiene una persona, sobre todo cuando tiene niños, más largo es su brazo y mejora su habilidad de lectura. Entonces, viendo solamente los datos, uno podría ver que largo del brazo y capacidad de lectura no son independientes. Tienen una dependencia. Pero si yo solamente mirara a personas con la misma edad, ahí largo del brazo y capacidad de lectura serían totalmente independientes. Entonces la independencia se vuelve condicional una vez yo sé la otra variable, que sería en este caso la edad. Acá estamos asumiendo que una vez que yo sé cuál es la clase, los atributos se vuelven independientes entre sí, y eso hace que calcular las probabilidades es mucho más fácil. Eso es conceptualmente lo que queremos hacer. Entonces primero tenemos que repasar el teorema de Bayes de probabilidades condicionales. Entonces C es la clase que yo quiero predecir y A son los atributos, que es el ejemplo que yo veo. Entonces yo por definición de probabilidad condicional, la probabilidad de la clase dado los atributos, que es lo que a mí me gustaría maximizar. A mí me gustaría encontrar la clase, no sé, positivo, negativo,
que hace que la probabilidad sea mayor, dado los atributos, que es el ejemplo que estoy viendo. ¿Ya? Esto se puede representar como la probabilidad conjunta partido de la probabilidad de A. Y asimismo, si lo doy vuelta a la probabilidad de A dado C, la probabilidad conjunta es conmutativa, dividido en la probabilidad de C, y esto me permite a mí tener el teorema de Bayes donde yo puedo invertir las probabilidades. Entonces sé que la probabilidad de C dado A es igual a la probabilidad de A dado C por P de C partido en P de A. Y eso en muchos casos me ayuda porque a veces yo quiero estimar esto, pero calcular estas probabilidades es mucho más barato que calcular estas directamente. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Queremos encontrar la clase, queremos maximizar esto, pero nos vamos a usar el teorema de Bayes y en verdad vamos a calcular esto de aquí. Y aquí vamos a hacer nuestro supuesto de independencia, que todos los atributos son independientes, y eso nos va a permitir a nosotros multiplicar las probabilidades, y que son muy baratos de calcular. Ya, entonces aquí hago un pequeño ejercicio con el teorema de Bayes. Sabemos que un doctor sabe que la meningitis produce rigidez de cuello el 50% de las veces. Entonces eso implica que la probabilidad de meningitis, dado rigidez de cuello, es 0,5. La probabilidad previa por sí sola de que cualquier paciente tenga meningitis es 1 partido en 50.000. Eso implica que la probabilidad de meningitis es 1 partido en 50.000. Y la probabilidad previa de que cualquier paciente tenga rigidez de cuello es 1 partido en 20. O sea, la probabilidad de rigidez de cuello es 1 partido en 20. Entonces, si un paciente tiene el cuello rígido, ¿cuál es la probabilidad de que tenga meningitis? Yo solamente tengo esta información de acá. Entonces tengo cuál es la probabilidad de meningitis dado rigidez de cuello. Voy al teorema de Bayes y que me invierte esto. Ahora tengo probabilidad de rigidez de cuello dado meningitis, que esta yo la sé, que es 0,5, por la probabilidad de meningitis, que yo sé que es 1 partido en 50.000, dividido en la probabilidad de la rigidez de cuello, que es 1 partido en 20. Entonces sé que esta probabilidad es 0,0002. Ese tipo de cálculos los vamos a usar para hacer un clasificador de naive Bayes. Ya, entonces el gran supuesto del clasificador naive Bayes, y por eso ese naive viene de ingenuo, es que cada atributo es condicionalmente independiente una vez que yo sé la clase. Entonces, a mí me llega un ejemplo nuevo que tiene, que tiene valores para el atributo A1, A2, hasta sub n, y quiero predecir la clase C. Entonces quiero encontrar la clase, que pueden ser varias clases, 1, 2, 3, positivo o negativo, por ejemplo, que maximice la probabilidad condicional de la clase dado los datos. Pero en vez de estimar esto directamente, yo voy a usar el teorema de Bayes para representarlo esto como la probabilidad de los datos dado la clase por la probabilidad de la clase partido en la probabilidad de los datos. Entonces podemos estimar probabilidad de la clase dado los datos directamente los datos. En naive Bayes, en verdad, invertimos esto y usamos el teorema de Bayes. Entonces calculamos la probabilidad posterior, que es la probabilidad de la clase a los datos, que es la que yo quiero maximizar. Quiero encontrar cuál es la clase que maximiza este cálculo. Y usamos el teorema de Bayes y me queda esto de acá. Entonces yo quiero encontrar la clase que maximiza esta probabilidad de acá. Entonces acá tengo la probabilidad generativa, que es la probabilidad de que yo, dado la clase, cuál es la probabilidad de que yo observe estos datos. O sea, si me llega un dato y la clase es yes, quiero saber cuál es la probabilidad de que yes mire estos datos de acá. Por la probabilidad a priori de la clase, que va a ser al final la fracción de ejemplos que yo tengo de esa clase, dividido en la probabilidad de ver estos datos por sí solo. Si yo quiero maximizar esto de acá, pero es equivalente a solamente maximizar el numerador de esta expresión de acá. ¿Por qué? Porque el denominador es independiente de la clase. Entonces, como a mí no me importa calcular exactamente la probabilidad, solamente quiero clasificar y encontrar la clase que maximiza esto, puedo olvidarme lo que tengo en el denominador y solamente maximizar esto acá, que es el producto de la probabilidad de los atributos dado la clase por la probabilidad de la clase. Y aquí, que esto, si yo no hago ningún supuesto de independencia, esto computacionalmente es súper caro de estimar, porque tengo que ver todas las combinaciones de atributos. Si yo hago el supuesto de naive Bayes, que asumo independencia entre los atributos cuando la clase es dada, esto se llama independencia condicional, yo esto de acá, probabilidad de los atributos dado la clase, lo represento como el producto de cada atributo por sí solo dado la clase. Y la probabilidad de un atributo dado una clase, es súper fácil de estimar a partir de los datos. Entonces, al final, se dan cuenta, el denominador ya no me importa, perdón, el numerador ya no me importa, y esto lo representé como un producto. Entonces ahora para clasificar solamente me importa el producto entre la probabilidad de la clase
y la probabilidad de cada atributo dado la clase. Y quiero encontrar cuál es la clase que maximiza eso, dado un ejemplo. Entonces, ¿cómo calculo estas probabilidades a partir de los datos? Es bastante simple. La probabilidad por sí sola, el prior de una clase, va a ser su fracción. Entonces, acá tengo el clásico ejemplo de que si alguien evade o no evade impuestos, en base a si recibió un reembolso, su estado civil y su impuesto imponible. Entonces la probabilidad de no sería el conteo de la cantidad de veces que aparece esta clase no por el total, que sería 7 sobre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobre 10. ¿Ya? Y la probabilidad de yes sería 3 sobre 10. 1, 2, 3 sobre 10. Ahora lo más difícil es cómo calculas las probabilidades condicionales. ¿Cuál es la probabilidad del atributo A valga B? Que es el ejemplo que yo estoy viendo, por ejemplo, dado la clase. Y eso se calcula como contar todas las veces en que el atributo A con la clase C sub K vale B, partido por todos los ejemplos de la clase C sub K. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el estado civil sea casado, dado no? Voy a todos los casos en que estado civil sea casado y que la evasión sea no. 1, 2, 3, 4. Son estos 4 casos sobre el total de casos de no, que son los 7. Y eso sería esa probabilidad. Entonces yo tengo un ejemplo un ejemplo nuevo en que, por ejemplo, estado civil, que quiero clasificar, que estado civil es casado, que refund vale yes, que income vale 100, tengo que calcular todas esas probabilidades, más la probabilidad de la clase, y eso lo hago para todas las clases, y veo cuál es la expresión que sale con probabilidad más alta, y así hago la clasificación. Esa es la idea.